Hola, ¿qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Otra vez estamos junto a ustedes en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Sean todos bienvenidos a Facetas, porque estamos donde otros no están. Es un gusto estar otra vez con ustedes, casi en mitad de semana, casi, porque para nosotros siempre lo primero, lo más importante es cumplir nuestro deber, y nuestro deber es, frente a ustedes, ofrecerles de manera periódica este programa al que hemos denominado Facetas. Quiero agradecer de sobremanera a quienes se suscriben a nuestro canal de YouTube. Estamos transmitiendo para Potosí, para Bolivia y para gran parte en el mundo. Tenemos amigos fuera de Bolivia y de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Así que aquí comienza Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Facetas sale por una gentileza del Instituto Técnico Superior San Martín, que tiene carreras profesionales a nivel técnico superior, y como siempre reiterando que Perito en Banca es una de las carreras que está esperando que usted vaya por las oficinas del Instituto Técnico Superior San Martín, en calle Ayacucho número 26, casi esquina Cochabamba, para recabar mayor información al respecto. También esta es una presentación de Sibgedi Wiña y Contaduría Contable, que ofrece los servicios de contabilidad, auditoría y tributación, calidad en capacitación y asesoramiento profesional. Sibgedi Wiña y Consultoría está en calle Quijarro 107, esquina Modesto Omiste. Hoy, señoras y señores, quiero comenzar el programa anunciando que vamos a destacar, reitero, en este programa correspondiente a este 9 de agosto del año 2022, la historia de un aparato que también dio vueltas y revolucionó al mundo. Casi a finales del siglo XIX, venga, señor Watson, lo necesito. Esas fueron las primeras frases que usó Alejandro Graham Bell, prácticamente aceptado por gran parte en el mundo como el inventor del teléfono. Es precisamente el teléfono que hoy va a ocupar nuestra atención aquí en el programa de Facetas, en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. En realidad no nos vamos a referir a la historia propiamente dicha del teléfono, porque estoy seguro que es de conocimiento mundial cuáles fueron las intenciones, los primeros pasos, en fin. Lo único que resalta para hacer esta pequeña reseña histórica son las primeras frases que, reitero, usó Alejandro Graham Bell. Venga, señor Watson, lo necesito. Pero ¿qué pasó en Bolivia? En Bolivia también hay una historia acerca del teléfono. Hubiese querido mostrarles distintos modelos de aparatos telefónicos, pero si quieren tener ese contacto con la historia, con los distintos aparatos telefónicos, les recuerdo, para quienes son nuestros suscriptores, para quienes nos siguen de manera periódica aquí en Facetas, y para usted que posiblemente es la primera vez que nos está viendo, que en nuestro canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández tenemos una entrevista. Originalmente esa entrevista realizada a Carlos Doria Medina, un destacado ciudadano potosino, la realizamos en 1900, o más bien en el año 2016, gracias al programa El Musiquero de Antología, que también fue una creación de quienes hablan. En esa gestión, en canal de televisión continental que pertenece a Cotap Cable TV, pudimos publicar esa entrevista muy interesante a Carlos Doria Medina, cuyo padre fue prácticamente uno de los impulsores de los teléfonos que ya habían entrado a una modernidad en los años 40 y en los años 50, con una central telefónica que estaba ubicada en la calle Tarija. Pero mejor será que ustedes ingresen a nuestro canal y vean esa entrevista también dedicada al teléfono con nuestro amigo Carlos Doria Medina. Hoy
Queremos enfocar al teléfono, a ese aparato, a ese gran invento que hoy, en este 2022, en el siglo XXI, ha sufrido grandes transformaciones. Yo digo que ya no podemos llamar teléfono, porque este aparato, este smartphone, si bien nos comunica, pero es ya otro tipo de comunicación, es una comunicación digital, y veo muy poco probable que esa palabra pueda, digamos, enfocar a lo que es un smartphone, un teléfono inteligente. Pero la costumbre hace que los ciudadanos en cualquier parte del mundo aún sigan llamándole teléfono, aunque lo más correcto ahora es decir el móvil. Como les decía hace algunos minutos, me hubiese gustado presentarles así en vivo y directo, como alguien diría, distintos modelos de aparatos telefónicos. Esa es una atribución, es un derecho que tiene nuestro amigo Carlos Doria Medina. Pero sí les voy a mostrar, este es un aparato de teléfono muy popular en los años 70 y en los años 80. Un teléfono. En Potosí, los primeros teléfonos automáticos con una tecnología totalmente avanzada fueron instalados en 1972 por Oki Electric del Japón. Y al mismo tiempo entró en vigencia TAP, teléfonos automáticos Potosí. En realidad, estos fueron los primeros aparatos telefónicos que en la década de los 70 comenzaron a funcionar, comenzaron a ponerse de moda, así como ustedes ven. Este es un aparato telefónico de color celeste en la ciudad de Potosí. Recuerdo bien que hubo, si la memoria no me falla, la primera ampliación prácticamente fue desde 1972 hasta 1976, 77. Y luego hubo una segunda ampliación y si mal no recuerdo, hasta una tercera. ¿Por qué me refiero a eso? Porque es una parte de la historia de los teléfonos automáticos en Potosí y que tiene, yo diría, este icono, esta característica de este modelo especial e importante para la historia de la telefonía aquí en Potosí, en Bolivia. Hoy vamos a referirnos con esa, o después de esa introducción, a los teléfonos de ayer en Bolivia. Y nuestra fuente, como siempre, está en la obra de investigación y el que además contiene textos muy interesantes de Gastón Dick Ocio, en su edición del año 2013, publicada en la ciudad de La Paz, Bolivia, de ayer. Esta es la obra, reitero, de don Gastón Dick Ocio. Yo diría que es una obra monumental porque prácticamente tiene un resumen de los hechos, acontecimientos en todas las áreas, en todas las facetas, para que se me entienda, de lo acontecido en Bolivia. Y en la página 131 de cuando se habla de un siglo a otro, del 19 al 20, hay un artículo de investigación que ha publicado en el año 2013 don Gastón Dick Ocio, los teléfonos de ayer en Bolivia. Y dice, pocas deben ser las personas que saben que los primeros teléfonos que funcionaron en Bolivia fueron instalados en la ciudad de La Paz en 1887. Esos teléfonos eran de madera muy fina, además eran grandes, para contener 4 pilas de gran tamaño. Tenían manubrio con una campanilla. El manubrio más o menos se lo manejaba de esta forma, para llamar a la central telefónica y establezca comunicación con la persona con la cual se quería hablar. Para las llamadas a la central se hacía girar el manubrio 2 o 3 veces y para cortar la comunicación una sola vez. El micrófono, el fono y la horquilla eran elegantes porque tenían adornos. Habían 2 clases de teléfono, de escritorio y de pared, ambos de color café.
Las empresas de teléfono que se instalaron en Bolivia antes de 1905 tenían pocos abonados, porque únicamente las casas comerciales, los bancos, la industria y las oficinas públicas necesitaban esos aparatos para comunicarse, dijo un diario, con la facilidad que se acostumbra en los grandes centros del mundo. Cuando muchos años después, las señoras y las señoritas se dieron cuenta de lo maravilloso, por supuesto, de lo maravilloso que era tener un teléfono en casa. Y a partir de ahí, recién empezó a subir el número de abonados, sobre todo el número de abonados de carácter particular. Y para saber cuándo se instalaron en Bolivia los primeros aparatos telefónicos, hay que recurrir a los periódicos que circularon hace más de 100 años. Esto porque en los archivos, por lo menos en los de 4 ciudades, dice don Gastón Dick Ocio, no hay un libro o un folleto que trate tan interesante tema. Y la noticia más antigua que habla de una empresa de teléfonos en nuestro país está en un periódico de La Paz, en El Comercio, del 19 de abril del año de 1887. Y como les había dicho, casi a finales del siglo XIX. Dice don Gastón Dick Ocio, es breve y aquí está, comillas. La empresa de teléfonos establecida en esta ciudad, es decir, en La Paz, en 1887, tenía inscritas ya 65 casas y había solicitudes para que el alambre se extienda a varias chacras de Obrajes. Imagínense la zona tan bonita y elegante como es Obrajes en la ciudad de La Paz y otros fundos de río abajo. Tendremos cuidado de consignar en otro número los nombres de las casas que se han adherido al servicio de teléfonos. Es decir, que ese era el aviso que se había publicado en el diario El Comercio en el 19 de abril de 1887. El año en que se instaló esa empresa de teléfonos, La Paz tenía 41.416 habitantes. Este resultado dio el censo realizado en la ciudad 6 meses antes por la Oficina de Estadística de la Municipalidad. Y dicha oficina aclaró después que la cifra era solo de la circunscripción urbana y que la cantidad de pobladores de la sección rural que comprendía los extramuros de la ciudad de La Paz estaba aún sin verificación. ¿Qué les parece ese dato importante cuando estamos prácticamente refiriéndonos a la historia de los teléfonos en Bolivia? La primera empresa telefónica fue vendida en 1888. Si antes de abril de 1887 no hubo una empresa de teléfonos en La Paz o en otra ciudad, la que en ese mes y año tenía 65 abonados, puede ser considerada como la primera que funcionó en Bolivia. Y si esto es así, quiere decir que en nuestro país empezó a usarse el teléfono 11 años después de haber sido enviado el primer mensaje en el mundo, el 10 de marzo de 1876. Es decir, en ese 10 de marzo de 1876, Alejandro Graham Bell, su inventor, dijo por el nuevo medio de comunicación a su ayudante Thomas Watson: Mr. Watson, venga enseguida, lo necesito. Lo que les había comentado hace algunos minutos. Pero dice, no fue en 1876 que se pusieron a la venta en el mundo los primeros teléfonos. Fue 2 años después porque hubo necesidad de perfeccionar el invento. Pero volvamos a nuestro país, dice don Gastón Dick Ocio. Después de 1 año y 1 mes de trabajo, la empresa de teléfonos de La Paz fue vendida. Se sabe que es así porque el martes 15 y el miércoles 23 de mayo de 1888 fueron publicados en El Comercio respectivamente varios comunicados. A ver, como estos, por ejemplo. Decía ese comunicado, reitero, en una publicación del 15 y del 23 de mayo de 1888. Empresa de teléfonos de La Paz. Habiéndose vendido esta empresa, se previene al público que todo asunto concerniente a ella se atenderá por el suscrito, no siendo válido ningún documento otorgado desde la fecha por firma extraña. Y firmaba ese aviso Guillermo Grandi, además de Víctor Valdivia. Y había otro aviso: empresa de teléfonos de La Paz. Se previene al público que tenga cuentas pendientes con la empresa que se dirija al suscrito para las liquidaciones
y arreglos respectivos debiendo entenderse en lo sucesivo con el señor Guillermo Grande. La Paz, mayo 22 de 1888. Para concluir esta primera parte del programa y en este homenaje a la historia del teléfono en Bolivia, nos vamos a referir, señoras y señores de Facetas, a la línea telefónica y telegráfica entre La Paz y Puerto Suárez. En un principio, dice el aparato de comunicación inventado por Alejandro Graham Bell, no fue tan necesario en las ciudades pequeñas. Por eso, en las de Bolivia, excepto La Paz, recién a partir de 1900 se crearon las primeras empresas telefónicas. Antes de ese año fue usado más para comunicaciones de larga distancia, por ejemplo, entre La Paz y Puerto Pérez en el lago Titicaca. Y eso fue posible a que en 1889 un particular, don Graciano Barrón, fue autorizado legalmente por el gobierno de Aniceto Arce para implantar y explotar una línea telefónica y otra telegráfica en dicho trayecto. Cuando en febrero de 1891 se concluyó el tendido de las dos líneas, el mencionado señor, es decir, don Graciano Barrón, envió al periódico El Comercio el 14 de ese mes una carta en la que daba la buena noticia. Dicho periódico la publicó el 19 y decía, entre otras cosas, por favor, presten atención. Habiéndose llevado a cabo las líneas telegráficas y telefónicas en esta ciudad de Puerto Suárez, muy grato me es poner en su conocimiento que desde la fecha quedan abiertas al servicio público. Las condiciones de suscripción al teléfono son como sigue. Imagínense, a finales del siglo XIX en Bolivia. 1. Todo suscriptor pagará por la instalación del aparato la suma de 40 bolivianos cada trimestre, pagaderos por adelantado. 2. En caso de que por cuestiones atmosféricas no se pueda entender telefónicamente con su colateral, la empresa a mi cargo transmitirá el mensaje por telégrafo gratuitamente, siempre que el mensaje sea dirigido a otro suscriptor. Y 3. Si un suscriptor solicitase conversar por teléfono con otro suscriptor, pagará la mitad de esa tarifa. ¿Qué les parece? Hacemos un pequeño alto para luego seguir adelante aquí en Facetas, en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Esta es una presentación de Facetas para Cifriad y Guiñay Consultoría Contable. Constitución de empresas, balance de apertura, balances de liquidación y cierre definitivo, asesoramiento tributario y laboral, elaboración de estados financieros, revisión y peritaje contable, auditorías financieras especiales y tributarias. Y Cifriad Guiñay tiene una consultoría especializada en contabilidad minera. Cifriad Guiñay está a cargo de sus propietarios, los profesionales licenciado Juan Carlos Maguiña Porcel y la contadora Eulogia Rodríguez Espejo. Aguardan su visita en calle Quijarro 107, esquina Modisto Miste, zona central de la ciudad de Potosí. Los teléfonos de consulta celulares, en todo caso, 718-10-670, 724-32, 860, 757-20, 881. También Facetas tiene el patrocinio del Instituto Técnico Superior San Martín y les recuerda que hay todavía un pequeño espacio para que usted pueda inscribirse, para que pueda ser parte de la carrera de perito en banca, 4 semestres técnico medio. Visite las oficinas del Instituto Técnico Superior San Martín en calle Ayacucho número 26, casi esquina Cochabamba. Así estamos con este programa en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández, presentando Facetas, y hoy estamos con la historia del teléfono en Bolivia. Y en la última parte de este programa de Facetas correspondiente a la fecha, siempre con la fuente bibliográfica y de investigación realizada por Gastón Digosio en su obra Bolivia de ayer, de un siglo a otro, del 19 al 20, enseguida vamos a dar lectura a un otro artículo publicado en la página 133 de la mencionada obra. Ayudado por el gobierno, organizó una empresa telefónica. Ese es el título. 1900. Al finalizar este último año del siglo XIX, se organizó una nueva sociedad telefónica gerentada por un señor de nombre Manuel Crespo,
¿Qué pasó con la empresa que compró del señor Jorge Granier, don Guillermo Grandi? Ningún periódico dio noticia al respecto, pero queda claro que en 1887 es el año en que se instalaron los primeros teléfonos en Bolivia y que en principio tuvo 65 abonados, como todos ustedes se han enterado. La telefónica del señor Crespo, creada el 20 de diciembre de 1900, debía comenzar en breve su trabajo. Eso anunció el periódico El Comercio al dar los siguientes pormenores muy interesantes. A ver, decía el periódico, ofrece la Telefónica instalar cada aparato cobrando al suscriptor 12 bolivianos mensualmente por el primer año, bolivianos 10 por el segundo y bolivianos 4 en el tercero y sucesivos. Para regularidad del servicio anuncia que cuenta con un ingeniero que se ocupará de las instalaciones, además con dos señoritas que atenderán la oficina central y finalmente con un guarda hilos. En el prospecto que tenemos a la vista se advierte que pagándose 150 bolivianos, que es el valor del aparato, la suscripción será solo de 5 bolivianos mensuales. Un dato, o datos mejor, muy pero muy interesante. También el sábado 24 de diciembre de 1900, El Comercio de Bolivia, periódico fundado apenas un año antes, habló positivamente de la nueva empresa. Dijo que su propietario, señor Crespo, ayudado por el Supremo Gobierno, no había omitido gasto ni esfuerzo alguno para instalar en breve la empresa de comunicación. Añadió que los aparatos de escritorio y de pared, que eran de la mejor calidad, estaban ya en camino. Finalmente, considerando que obras como la del empresario Crespo merecían el respaldo de la prensa, puso estas líneas. Comillas. La empresa telefónica solicita suscripciones al comercio y a las personas de negocios e industriales. Suponemos que todos ellos se apresurarán a suscribirse para recibir los beneficios que proporciona este medio. Nótese que el periódico no menciona a los jefes de familia como posibles abonados. Esto quiere decir que aquel tiempo no se consideraba necesario el teléfono en los domicilios particulares. Otra prueba de ello es un aviso publicitario que fue publicado en El Comercio de Bolivia durante el mes de marzo de 1901, por lo que se dice en él, se saca la conclusión de que todos los abonados o suscriptores eran hombres de negocios. Y para concluir este aviso, empresa telefónica, dice, se comunica a los señores empresarios que han firmado contrato para contar con un aparato telefónico que el ingeniero de la empresa comenzará el trabajo de instalación de acuerdo con la fecha de suscripción. La Paz, 13 de marzo de 1901. Los teléfonos de ayer en Bolivia. Esta es una primera parte. La próxima semana tendremos la segunda y vamos a ir interiorizándonos de todo lo que aconteció precisamente con esa historia del teléfono. Es realmente una diligente investigación de Gastón Digosio en esa su obra titulada Bolivia de ayer, porque nos proporciona datos pero muy interesantes. Así que les invito para que la próxima semana volvamos a encontrarnos aquí en Facetas y destacar plenamente cómo ingresaron, cómo funcionaron, qué características tenían, cómo era el servicio a los abonados, etcétera, etcétera, con el concurso del periódico El Comercio de aquel año, cómo eran en todo caso los teléfonos en Bolivia. Yo solamente quiero adornar el programa de hoy con este interesante aparato de un teléfono de la década de los 70s y de los 80s. El teléfono que prácticamente bajo la invención de Alejandro Graham Bell ha sufrido grandes transformaciones. Hoy ya no podemos hablar de teléfono, ni tampoco podemos decir vas a discar el número, porque para discar el número teníamos que hacer esta operación. El número era esto. Estos eran los números. Uno tenía que discar el número que correspondía. Y así funcionaban los teléfonos en la década de los 60, en la década de los 70, en la década de los 80. Pero después de eso aparecieron ya los teléfonos digitales. Es más, en la década de los 80 ya habían teléfonos, pero lo digital nos referíamos exclusivamente a las teclas de los números. Eso era lo digital. Así para que se me entienda. Pero el servicio continuaba siendo analógico.
y fue recién en la década de los 90 que se cambia ese sistema. Y eso ocurrió, por ejemplo, aquí en COTAF, pero esa información tenemos también grabada en un programa del musiquero de antología que es parte de Facetas y que ustedes pueden hallarlo en una entrevista con Carlos Doria Medina que da una historiación bastante completa al respecto. Hoy nosotros estamos refiriéndonos a la historia del teléfono y les decía que un celular no puede ser un teléfono. Claro, tiene el servicio. Uno de las características que tiene un smartphone es que te permite comunicarte con otras personas a cualquier parte del mundo, ya sea por WhatsApp, por la comunicación normal, pero no es un teléfono propiamente dicho, es un móvil que nos comunica. En cambio, el teléfono, el que les he mostrado hace algunos instantes, bueno, ese sí solamente tenía su servicio, era teléfono, para hablar con otra persona, pero las distancias ya eran sujetas a una compensación de carácter económico. Pero eso vamos a hablar en el próximo programa. Yo quiero agradecerles por su gentileza, por su deferencia de haber estado estos minutos en Facetas en el programa correspondiente a este martes 9 de agosto del año 2022. Gracias a nombre de Sibge de Wiña y Consultoría Contable y gracias en nombre del Instituto Técnico Superior San Martín. Hemos presentado Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández porque estamos donde otros no están. Volveremos en cualquier momento para seguir con las facetas de la vida. Permiso.